Bueno, vamos ahora a empezar a construir todos nuestros sistemas y para ello, como siempre, volvemos a donde tenemos nuestro diagrama de flujo. A partir de aquí, nosotros vamos a ver poco a poco cómo se entiende la lógica y cómo debería ejecutarse dentro de un sistema modular y escalable. Claramente, muchos dirán, pero para el jueguito a lo mejor que quiero hacer yo, para la cosa que quiero hacer yo, necesito realmente esto. Desarrollar buenas prácticas y este tipo de herramientas, una vez que las hagas, las puedes implementar en cualquier proyecto, ya sea pequeño, mediano o grande. Nunca se sabe cuándo tu producto o tu proyecto puede llegar a volverse viral o a llegar a consumirse muchísimo. Entonces yo siempre recomiendo que ya que vas a hacer algo, hazlo bien, entiende cómo funciona y sobre todo, cuando empiezas a tener tu juego demasiadas estructuras o demasiados datos, el problema que tienes es que nunca vas a saber exactamente de dónde te vienen los errores y encontrar el bug se vuelve un dolor de cabeza impresionante. Y es precisamente por eso, por lo que vamos a diseñar lo que sería un sistema de logs avanzados dentro de Unreal, basado en estructura, gameplay tags y visualización personalizada. Esta lógica nos servirá para proyectos medianos y grandes donde el debug se vuelve muy complejo. Generalmente serviría para un proyecto pequeño. Bajo mi punto de vista también, porque al final todo lo que nosotros desarrollamos en herramientas y en sistemas son cosas que vamos a poder implementar en cualquier lugar. Los sistemas nos permiten tener logs organizados por subsistema, definir qué se muestra y dónde, y guardar la información importante para debugging o analítica. Entonces, si nosotros nos metemos directamente dentro de la función de initLogs, lo primero que nosotros vamos a definir ahora mismo es cómo va a funcionar el inicializador. En este caso, se inicializa el sistema de logs, se prepara la configuración de visualización, se limpian los anteriores logs si hay, y se cargan posibles configuraciones externas. Y de esta manera, nosotros lo que hacemos es crear un array donde luego se van a guardar todos los logs. Se deja el sistema preparado, totalmente listo para que nosotros podamos empezar a recibir entradas. Una manera en la cual nosotros no tendríamos la necesidad real de tener que estar limpiando los arrays de las sesiones anteriores es porque cuando desarrollemos el sistema de persistencia vamos a ampliar la lógica de funcionamiento del sistema de logs. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer que por cada sesión tenga un ID específico y que este tenga una persistencia en el tiempo. Nosotros podemos guardar diferentes tipos de logs y luego al entrar podemos analizar qué es lo que ha estado ocurriendo en diferentes sesiones en el momento en el que nosotros vayamos ampliando toda la lógica de nuestro juego o aplicación. Entonces, una vez que ya hemos terminado de hablar un poco de cómo va a funcionar esto, vamos a ver ahora mismo la lógica, que es bastante más amplia, de cómo funcionaría en este caso el diagrama de flujo de la función logEntry. Es decir, es una función que de lo que se va a encargar es de recibir la información y a partir de ahí definir todo lo que tiene que hacer para que lo guarde en nuestro registro y que sea visualmente no solo cómodo de ver, sino fácil de acceder, que sepamos exactamente en qué sistema, en qué lugar y en qué momento está pasando lo que está pasando, incluso si el error viene de una función, de un sistema, de un widget, de un actor o de donde sea. Y de esta manera nosotros podemos determinar exactamente dónde está ocurriendo estos problemas. Ahora parece algo estúpido, pero créanme una cosa, cuando los sistemas se vuelven increíblemente complejos y extensos, cuando hay mucha gente trabajando, saber exactamente dónde está fallando te va a ahorrar semanas y semanas de trabajo. Ahora, vamos a hablar de lo que sería el diagrama de flujo del logEntry, ¿vale? Este al final lo que nos va a permitir es saber exactamente de qué manera va a entrar la información y el cómo. Se llama logEntry, una función pública que vamos a poder ser expuesta y entrada por lugar. También hay que decir que nosotros vamos a convertir esta función también en una interfaz para que también podamos acceder a ella desde cualquier parte del sistema a través del Game Instance y a partir de ese momento podamos estar aplicando logs desde cualquier parte del sistema. Entonces, comprobamos si el sistema está activo. Se prepara la estructura, se clasifican los gameplay tags, luego según severity, visibility o behavior, es decir, severity cambia el estilo y el color, luego en visibility se decide si se ve y luego en behavior se decide si se guarda, se lanza el evento o se ignora. Luego al final se decide si mostrar por print string, ulog o widget. Y una vez que tengamos esto, si el store está activo, se añade al array para que podamos mantener lo que sería una persistencia de esos datos que se están trabajando. Y luego activamos un trigger event que lo que va a hacer es analizar y a informarnos de que esto se ha registrado correctamente y que debemos continuar o no para nosotros poder tener un flujo correcto de trabajo y de esta manera podemos almacenar la información de esos eventos o no. Imaginemos que en un momento dado lo que nos interesa es registrar los eventos e ir almacenándolos. ¿Por qué? Porque el volumen de eventos que tenemos es inmenso y no podemos estar ahora mismo viendo una lista inmensa de eventos. Entonces, más adelante crearemos un widget para sistematizar la forma en la que nosotros lo visualizamos. Por eso podemos utilizar print strings, ulogs o en este caso el tercer funcionamiento es crear un widget específico con diferentes botones que nos van a permitir extraer la información de los arrays según el tipo de información que éste contenga. Y de esa manera nosotros podemos visualizar solamente aquello que pase, por ejemplo, dentro del Game Instance o dentro de un widget específico o cualquier otro sistema. ¿De qué forma lo podemos hacer? Porque uno de los datos de entrada va a determinar realmente la ubicación de dónde se está ejecutando ese problema. Y por lo tanto, luego aplicaremos un sistema de filtro a través de los arrays identificando en qué sistema se encuentra. Y por lo tanto, todas las categorías sobre las que nosotros vamos a trabajar estarán identificadas y separadas. No me quiero enrollar mucho más, que ya la explicación es bastante grande, y vamos a ver de qué manera podemos convertir esto a código de blueprints. También hay que decir que como no estamos utilizando C++, el código está un poco más limitado en cuanto al tema del tratamiento de las arrays. Pero no pasa nada, esto no significa que sea menos profesional ni menos útil, simplemente un poquito más limitado.
Sin embargo, en los cursos de nivel superior que vamos a ir publicando dentro de nuestra academia, vamos a ir desarrollando uno completo como para nuestros sistemas profesionales a través de nuestros frameworks PGX, donde sí que van a tener un sistema completo de logs que van a estar desarrollados en C++ y expuestos en sistemas de reflexión para Blueprint. Ahora que tenemos esto claro, nuestro siguiente paso es ver cómo transformar esto en código para salirnos un poquito de los diagramas y entrar un poco más en lo divertido, entre comillas. Ya empezaremos a hacer más adelante lo de nuestros personajes, disparar, golpear, saltar y todas esas cosas, pero ahora lo que nos interesa es que si esto funciona bien, el resto va a ir sobre ruedas. Vamos a ello. Bueno, en esta lección vamos ya entonces a construir lo que sería el cerebro de nuestro sistema de logs avanzado, pensado pues para proyectos reales. Usaremos Gameplay Tags para organizar visualización, persistencia y control global del sistema. Este enfoque nos permite filtrar por subsistemas, decidir qué se guarda, qué se muestra y el cómo. Además, este sistema está listo para escalar en cualquier subsistema o regla, tanto en nivel de Blueprint como a nivel de C++. Entonces, ¿qué vamos a implementar? Primero vamos a implementar la de initlogs, log entry y luego una estructura de datos y los gameplay tags. Pero, si se fijan, no lo vamos a hacer en ese orden, sino el orden inverso. Ahora vamos a hacer los gameplay tags, luego la estructura de datos que vamos a necesitar, vamos a desarrollar la función de log entry y luego vamos a hacer la de initlog finalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer y lo más interesante es primero saber cómo podemos determinar todo el tema de los tags. Cuando nosotros nos encontramos dentro de nuestro game instance, nosotros podemos crear una variable, esto es un dispatcher, y podemos crear una variable y aquí ponerle gameplay tag container. Perfecto. Esto ya nos permite a nosotros desde aquí mismo, vamos a colocarlo así, acceder al manager y desde el manager podemos actualizar. Otra forma de acceder es irnos al project settings y poner aquí tag manager. Tags manager. Vamos a poner aquí tags. Y aquí nos ponen Manage Gameplay Tags. Pero antes que nada, vamos a ver y a definir realmente qué es un Gameplay Tags, porque es algo que es súper mega útil para utilizarlo en sistemas complejos y sistemas escalables, pero la gente realmente no suele saber qué es ni suele utilizarlo dentro de su sistema. Y créanme que con esto nos va a permitir escalar sin tener que estar constantemente creando booleanos todo el rato. En fin. Un gameplay tag, ¿vale? En Unreal Engine son etiquetas estructuradas jerárquicas que permiten clasificar, identificar y agrupar elementos de forma flexible y escalable dentro del juego. Se usan como metadatos para representar conceptos abstractos como estados, tipos, categorías, condiciones o funciones de manera modular y desacoplada. Entonces vamos a ir ahora haciendo cada uno de estos estados y esto sí que lo vamos a hacer un poco más en cámara rápida. ¿Por qué? Porque en vez de yo estar explicando ahora mismo cada uno de los estados que voy a ir creando, te lo voy a dejar en el material didáctico y solamente te voy a ir explicando algunos de ellos. Porque al final son muchos los que vamos a hacer ahora mismo y el vídeo duraría 3 horas. Entonces, yo te voy a explicar realmente cómo funciona creando los primeros para que entiendan la lógica y ustedes ya el resto verán el por qué los estoy creando. Solamente quiero decirles que lo primero que vamos a hacer es crear las categorías principales. Por eso vamos a entrar al Manage y aquí le vamos a dar al más. Y esto nos permite ya empezar a crear nuestros propios Manage. El source le vamos a poner el default gameplay tags porque es el contenedor de tags general que tiene en Unreal Engine en este momento, pero nosotros podríamos utilizar otro contenedor y empezar a generarlo ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el sistema de logs. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es crear. Una vez que ya nosotros simplemente ponemos la palabra log y le damos, automáticamente ya se nos coloca aquí, pero no tenemos nada al que nosotros acceder, porque dentro de logs ahora nosotros tenemos que crear las subcategorías que contienen logs, que pueden ser en este caso system, que es una de las que vamos a crear, y para añadirlo más rápido, ¿ves? Aquí le podemos dar add subtag y aquí podemos añadir el siguiente, que puede ser state, otra más, que en este caso va a ser view, persistence y el otro que vamos a añadir es core. Y dentro de esto vamos a empezar también a añadir lo que serían subcategorías. Entonces, dentro del sistema vamos a empezar a añadir otra subcategoría que puede ser core game instance, save game, audio y game flow, que son los sistemas o subsistemas que realmente nosotros estamos haciendo todo junto dentro de lo que sería perdón, el game instance. Segundo, game flow. Una vez que ya tenemos estas subcategorías de sistema, nos damos cuenta de que ahora tenemos logs y en system ya tenemos todas estas categorías. Ahora vamos a desarrollarlas de core. Para eso nos vamos a ir aquí y le vamos a poner ¿qué significa core? Esto lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros pongamos logs, le vamos a indicar en qué sistema estamos aplicando ese log. El log no es más que aplicar como una información que nosotros almacenamos en ese momento. Por ejemplo, vamos a almacenar un mensaje dentro de los logs, dentro del sistema de mensaje, y lo vamos a hacer porque tenemos una función dentro del subsistema de audio que va a ejecutar una reproducción de un sonido. Si se reproduce bien, pues mandamos un log con un estado en positivo y que si lo podemos ver o no según lo tengamos activado. Y le vamos a indicar si se tiene que guardar o no se tiene que guardar.
Y el core de lo que se encarga es de lo que sería su, por decirlo de alguna manera, controla cómo actúa el sistema en general. Entonces, si nosotros ahora ponemos aquí un subtag, vamos a poner show. Y ahora el resto, ¿vale? Vamos a ir haciéndolo del tirón. Y al final del todo, con la práctica, verán para qué se van a utilizar. Perfecto, una vez que ya tenemos definido todos los estados, vamos ahora a trabajar directamente en lo que sería... Vamos a poner not safe porque así se verá más clave. Más adelante veremos cuál es la manera también más eficiente de poder determinar el tema de los tags, sobre todo en los cursos de nivel intermedio que tenemos dentro de la academia. Y en arquitecturas de sistemas enseñamos, por ejemplo, unas categorías de tags que pueden ser visualmente muy atractivas. Porque a veces, por ejemplo, en este caso, de tener un condicional positivo y uno negativo, no siempre es necesario, porque si no tiene esta, ya esta no te hace falta. Igualmente, simplemente lo vamos a poner como esto para que visualmente lo tengamos mucho más claro. A veces simplemente ponerlo por un tema de información es algo muy positivo. Bueno, una vez que ya nosotros estamos aquí, vamos a poner aquí gameplay tags. Gameplay tags. Y vamos a poner aquí logs. Y una vez que ya lo tenemos, podemos hacer diferentes cosas, pero en vez de ponerlo en logs, lo que vamos a poner aquí es general. Vamos a poner game instance. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos determinado, si nosotros, por ejemplo, lo ponemos en set, nos damos cuenta de una cosa muy particular. Nosotros podemos empezar a determinar muchas de los tags que nosotros tenemos aquí marcados. Por ejemplo, podemos decir, mira, el logs core va a estar encendido. Y también, aparte de estar encendido, se va a mostrar. Por lo tanto, ya tenemos dos condiciones. Estar encendido y se va a mostrar. Luego le vamos a decir que lo que va a hacer es guardarme la información. Luego, el estado va a ser, por ejemplo, tipo información. Y luego, el sistema pues puede ser para el que nosotros queramos. Por ejemplo, el tema del game instance. Y lo que queremos es ver que cualquier cambio se nos muestre, por ejemplo, a través de un print string. Y claro, en este momento tú me preguntarás a mí, pero vamos a ver, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, nosotros ahora vamos a desarrollar la función de log entry, pero para ello necesitamos también determinar más información para que nosotros podamos crear esa información, porque ahora tenemos el cómo se tiene que comportar, pero necesitamos ahora mismo definir qué información es la que tiene que guardar y de qué manera lo podemos hacer. Si se acuerdan, nosotros en su momento desarrollamos una interfaz, pero nunca la llegamos a implementar. Si nosotros aquí ponemos ahora game instance, si se acuerdan, tenemos aquí game instance plátano. Nosotros desde aquí la podemos implementar y ahora dentro del sistema podemos crear diferentes tipos de funciones. Mi recomendación para evitar que todas las funciones del Game Instant estén única y exclusivamente dentro de un Blueprint Interface, la idea es tener diferentes interfaces que se dediquen a una cosa en específico. Una interfaz que se dedique a subsistema de audio, otro el sistema de logs, etc. Pero ahora mismo no nos vamos a complicar la vida y lo vamos a hacer utilizando esto para que vean cómo son las funciones. Bueno, realmente sí que nos vamos a complicar la vida, porque no, nos vamos a venir aquí y lo que vamos a hacer simplemente es duplicar. Vamos a poner aquí, vamos a poner game instance y ponemos aquí logs. Y ahora, aparte de tener implementada esta, que es para temas globales del game instance, vamos a utilizar esta simplemente para el tema de los logs. Esto no sé por qué se nos movió de sitio. Vale. Y ahora mismo nos encontramos... Y ahora vamos a implementarla. Aquí lo tenemos. Instance. Un segundo. Interfaces. Esto es el que yo estoy buscando. Vamos a colocarla aquí.
Vale, vamos a quitarle lo del 1 porque... Así. Vale, una vez que ya la tenemos implementada para que esto se actualice y no me dé toque, vamos a quitarlo un momento. No te petes un real, porque a veces suele pasar. Vale, ya se actualizó, parece ser. Vamos a refrescar los nodos. Bien. Y ahora volvemos a abrir y ya nos encontramos dentro del sistema de interfaz. Entonces, ahora nosotros vamos a determinar nuestras interfaces como lo que queríamos hacer. Entonces, vamos a abrirnos aquí. Vamos a abrir añadir una función. ¿Vale? Y esta función va a ser el log entry. ¿Qué pasa? Cuando nosotros desarrollamos la función, como ya les dije, nos va a faltar diferente información a la hora de nosotros saber qué información es la que tiene que pasar a través de su comportamiento. Y es por eso que vamos a necesitar una estructura de datos para nosotros determinar qué es lo que vamos a tener. Entonces, ahora, antes de continuar, nos vamos a venir aquí y dentro del Game Instance vamos a crear otra carpeta y vamos a poner struct. Y dentro vamos a poner logs. Ahora vamos a crear nuestra estructura. Y una vez que ya lo tenemos determinado, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Tipo string, que significa la ubicación donde nosotros estamos en ese momento. Luego, una descripción de tipo string. Luego aquí tenemos que hacer un datetime. Aquí lo tenemos, ya verán lo que es. Si nosotros nos vamos a default values, nos damos cuenta de que esto lo que hace es que nos devuelve la información de la hora, el día, el mes, etc. Esto es muy interesante porque cada vez que se guarda un log, se va a guardar también el tiempo. Y aquí podemos poner time. Y ahora el sistema de tags que les he comentado. Entonces, la cosa es, tenemos que poner tags, container, gameplay tags, play, aquí está tag container. Una vez que ya lo tenemos, nos damos cuenta de cuál es la estructura. Nosotros ponemos la ubicación, ponemos la descripción de lo que queremos y aquí empezamos a determinar toda la información de la lógica que nosotros estamos trabajando. Le vamos a decir, mira, queremos un sistema de log, este log quiero que se me guarde, quiero que esta información es porque está ocurriendo, en caso de que esto pase, entonces es un error y me tienes que informar, y luego esto está ocurriendo directamente en el subsistema de audio. Y lo que quiero es que si esto pasa, me llegue, me lo guardes y tal, pues lo que quiero al final es que cuando llegue y se ejecute esta función, me lo muestres por un print string y me digas, mira, ha pasado esto, y me lo enseñe. La cosa es que nosotros, si pusiéramos widget y tuviéramos ya definido y creado un widget, toda esa información la podríamos tener mostrada desde allí y podríamos tenerla categorizada, ese widget, en diferentes paneles según el tipo de subsistema. Y lo interesante de todo esto es que nosotros podemos seguir ampliando esto hasta tener 100.000 si queremos, que esto nos va a funcionar para ir creando cada vez un sistema escalable, porque simplemente añadimos una subetiqueta más a System y nos va a permitir ir cada vez más ampliando todo el sistema de logs. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a borrarlo porque lo queremos vacío. Y ahora tenemos logs data. Si nos volvemos, los parámetros de entrada que nosotros vamos a necesitar es logs data. Logs data. Perfecto. Y ahora miren qué interesante. Una vez que ya nosotros estamos aquí, desplegamos las interfaces, nos venimos y si nosotros rompemos esta estructura de datos, nos damos cuenta de que tenemos esto de aquí. Ah, se nos olvidó cambiar este nombre. Vamos a irnos a la estructura. Exactamente. Y esto le vamos a poner tags log. Maravilloso. Una cosa importante, y es que si se fijan, yo estoy creando